En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden tomar asiento. El presbítero Abel Eugenio Recalde, cura rector de la Catedral de San Lorenzo y secretario canciller de la diócesis, dará lectura al documento emitido por la Penitenciaría Apostólica en Roma, la bula de convocación. Prontuario número 1639 del 2025. Beatísimo Padre Joaquín Hermes Robledo Romero, obispo de San Lorenzo, con la más suma devoción de ánimo, que ciertamente interpreta también los sentimientos del clero y de los fieles cristianos encomendados a su cuidado pastoral. Humilde y gozosamente pone en conocimiento de su santidad, mediante la bula papal Magno Perfundimur, dada por San Juan Pablo II, el día 18 de mayo del 2000, fue fundada en Paraguay la nueva diócesis de San Lorenzo. Con ocasión de dicha memorable fecha de aniversario, en toda la diócesis han sido convocadas especiales funciones sagradas y celebraciones de la palabra de Dios, que se llevarán a cabo desde el día 9 de julio del 2025 hasta el día 9 de julio del 2026. De modo que se ofrezca muy ampliamente la oportunidad de recibir los sacramentos con una adecuada preparación, se estimulen las obras de caridad fraterna y de esta manera la renovación espiritual introducida por el jubileo ordinario del año 2025. Por la gracia de Dios, se vea admirablemente fortalecida tanto en cada uno de los fieles cristianos como en los diversos grupos de la comunidad diocesana. Para la consecución de este fin tan deseado, ayudará de modo principalísimo el don de las sagradas indulgencias, que por tanto, a modo de jubileo, se solicita con confianza como testimonio y prueba de la paterna benevolencia de su santidad y como un incentivo para que se consolide en toda la diócesis el vínculo jerárquico y filial hacia la misma santidad vuestra y hacia el propio obispo. La penitenciaría apostólica, en virtud de las facultades que le han sido atribuidas por el Santo Padre, el Papa León XIV, ministro de nuestra fe y de nuestra alegría, concede un jubileo diocesano con la anexa indulgencia plenaria que ha de ser lucrada por los fieles cristianos verdaderamente arrepentidos, una vez cumplidas debidamente las acostumbradas condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice, la cual también podrán aplicar a modo de sufragio a las almas de los fieles detenidos en el purgatorio, si, uniéndose de corazón a los fines espirituales del Jubileo Ordinario 2025, visitaren en forma de peregrinación la misma iglesia catedral o cualquier templo jubilar, ya determinado por el excelentísimo obispo, y allí asistieren devotamente a los ritos jubilares o al menos elevaren preces a Dios durante un espacio de tiempo por la fidelidad de Paraguay a la vocación cristiana, para impetrar vocaciones sacerdotales y religiosas y en defensa de la institución de la familia humana, concluyendo con la oración del Señor, el símbolo de la fe,
e invocaciones a la Santa Virgen Madre de Dios, Reina de la Paz, Madre de la Misericordia. Aquellos fieles cristianos impedidos por la vejez o por una grave enfermedad podrán igualmente conseguir la indulgencia plenaria si, concebida la detestación de cualquier pecado y con la intención de cumplir tan pronto como les sea posible las tres acostumbradas condiciones, se unieren espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo sus plegarias y dolores al Dios misericordioso. Por tanto, para que el acceso a la divina venia, que se ha de conseguir por medio de las llaves de la Iglesia, resulte fácil por la caridad pastoral, esta penitenciaría ruega encarecidamente que el penitenciario diocesano, el clero de la catedral, los párrocos y los sacerdotes dotados de las oportunas facultades para escuchar confesiones, se presten con ánimo pronto, generoso y misericordioso a la celebración de la penitencia y administren con frecuencia la Sagrada Comunión a los enfermos. Válido durante el presente jubileo diocesano, sin que obste en absoluto cualquier disposición en contrario. Dado en Roma desde la sede de la Penitenciaría Apostólica el 3 de julio del año de la Encarnación del Señor 2025. Firma Ángel Cardenal de Donatis, Penitenciario Mayor. Y ahora voy a mostrar el documento original también que he leído. Mis agradecimientos a Monseñor Vicenzo Turturro, el señor nuncio apostólico, y también a su secretario Felipe Fabiane, al nuncio que ha tramitado, ha hecho su gestión, sus buenos oficios para obtener este decreto, este documento de la penitenciaría apostólica. Por este año santo también diocesano aquí en nuestra diócesis de San Lorenzo. Y bien, aprovecho la oportunidad también para dar la bienvenida a los obispos presentes, a todos los obispos que están presentes, a las autoridades también, a los sacerdotes, religiosos, religiosas, a todos los fieles de esta querida diócesis de San Lorenzo, a las autoridades civiles, los intendentes municipales que están presentes, el intendente de este municipio, Felipe Salomón, y también a las autoridades departamentales que estén presentes, también autoridades del Ministerio de Educación, y a todos ustedes, queridos hermanos, a todos también los que siguen esta Santa Misa por los medios de comunicación social y las redes sociales. Sean todos muy bienvenidos a esta celebración eucarística y jubilar, también solemnidad por ser también aniversario de la dedicación, un aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral de San Lorenzo. Invocamos humildemente la misericordia de Dios, reconociéndonos pecadores en su presencia.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia sobre este lugar y concede tu ayuda a todos los que te invocan, para que la eficacia de tu palabra y de los sacramentos fortalezca los corazones de todos tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estar en alianza con el Señor, amarlo y servirlo, es el resultado de la escucha amorosa de la palabra recibida con un humilde corazón. Lectura del primer libro de los Reyes. Salomón se puso ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel. Extendió sus manos hacia el cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, que mantienes la alianza y eres fiel con tus servidores cuando caminan delante de ti de todo corazón. Pero, ¿es posible que Dios habite realmente en la tierra? Si el cielo y lo más alto del cielo no pueden contenerte, ¿cuánto menos esta casa que yo he construido? No obstante, Señor, Dios mío, vuelve tu rostro hacia la oración y la súplica de tu servidor, y escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu servidor. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del que tú dijiste: allí residirá mi nombre. Escucha la oración que tu servidor dirige hacia este lugar. Escucha la súplica y la oración que tu servidor y tu pueblo Israel dirijan hacia este lugar. Escucha desde tu morada en el cielo, escucha y perdona. Palabra de Dios. Qué amable es tu casa, Señor de
encuentran su fuerza en ti. Ellos avanzan con vigor siempre creciente. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Vale más un día en tus atrios que mil en otra parte. Para de mi Dios. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y dijo Jesús: por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar
y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en Cristo, dentro del contexto del Gran Jubileo 2025, cuyo lema es Peregrinos de la Esperanza, y con una feliz coincidencia, en fecha de hoy, celebramos la apertura del Jubileo de la Diócesis de San Lorenzo. También hoy celebramos el 15º aniversario de la dedicación de esta iglesia catedral de San Lorenzo, que fue dedicada el 9 de julio de 2010. También celebramos el 10º aniversario de la histórica visita de su santidad, el Papa Francisco, quien vino como mensajero de la alegría y de la paz desde el 10 al 12 de julio de 2015. Y hoy celebramos también el jubileo de los sacerdotes de esta diócesis de San Lorenzo. Una breve reseña histórica de la diócesis de San Lorenzo. En fecha 23 de diciembre de 1995, el arzobispo de Asunción, Monseñor Felipe Santiago Benítez, promulgó por decreto, la creación de la Vicaría Episcopal Arquidiocesana con sede en la ciudad de San Lorenzo, dependiente de la Arquidiócesis de Asunción. Monseñor Bartolomé Funes fue nombrado vicario episcopal. El 15 de febrero de 1998, Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo auxiliar de Asunción, tomó posesión de la Vicaría Episcopal de San Lorenzo. El Papa San Juan Pablo II, en fecha 18 de mayo del año jubilar 2000, decretó la creación de la diócesis de San Lorenzo, siendo su primer obispo ordinario Monseñor Adalberto Martínez Flores. Tomando posesión de la nueva sede de San Lorenzo el 9 de julio del mismo año. Y en fecha 1 de marzo de 2009, toma posesión el nuevo obispo diocesano, Monseñor Sebelio Peralta. Hermanos y hermanas, hemos escuchado en la primera lectura de esta misa la oración de Salomón, quien suplica a Dios que escuche su oración. Dijo: escucha desde el lugar de tu morada y perdona.
Esta es la oración de Salomón. Esta oración expresa la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas, cumple su palabra. Se refiere a la promesa que Dios hizo a David. Es una oración en la que Salomón pide la misericordia de Dios. Dios es fiel a la alianza. En la segunda lectura escuchamos que el apóstol Pablo afirma que somos edificio de Dios, somos templos de Dios y el cimiento es Cristo. El jubileo de la esperanza nos infunde a ser portadores de la luz de un mundo que muchas veces está sumida en la oscuridad. La esperanza se fundamenta en el amor, en el corazón de Jesús en la cruz. Y nosotros vamos a seguir el mismo espíritu en la diócesis. Vamos a vivir la comunión en la Iglesia diocesana con la Iglesia universal y siempre en torno al obispo, en comunión con el obispo y con el Santo Padre, el Papa León XIV. En el año santo de la Encarnación nace la diócesis de San Lorenzo, año dedicado al misterio de la encarnación del Verbo, y providencialmente celebramos nuevamente las bodas de plata en nuestra diócesis de San Lorenzo, dentro del año santo jubilar, peregrinos de la esperanza. Y por ello queremos comprometernos ante las graves situaciones por las cuales pasa la humanidad. Después de una terrible pandemia, violencias, guerras, situaciones de pobreza, situaciones de migrantes y la crisis ecológica actual, etc. Como Iglesia, queremos llevar la luz de la esperanza que encontramos en la palabra de Dios, que la esperanza no defrauda, que nos anima a construir un mundo nuevo donde cada ser humano se realice, pero teniendo como meta el reino de los cielos. Acá ya tenemos que trabajar. Aquí en la tierra tenemos que comprometernos y vivir el espíritu de la reconciliación y conversión. Se trata de sanar heridas de la humanidad. Eso nos pide Jesús en el Evangelio. Reconciliarnos primero con nuestros hermanos para luego presentar nuestra ofrenda a Dios. Queridos hermanos y hermanas, el documento final del sínodo nos habla de la necesidad de sanación, reconciliación y reconstrucción de la confianza dentro de la Iglesia, llamada a recorrer el camino misionero como compromiso del pueblo de Dios. El peregrino es una imagen central en la fe cristiana. Ser peregrino es un acto de fe y humildad. Implica dejar atrás la comodidad. Es un viaje que transforma no solo el cuerpo, sino también el alma. Queridos hermanos, queremos también compartir con la familia diocesana el núcleo central de nuestro plan de pastoral. El objetivo general de nuestro plan de pastoral diocesano es realizar la comunión, realizar la misión, comunión y participación
alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía. La palabra y la Eucaristía son la fuente para construir nuestra iglesia diocesana. Nuestro plan de pastoral diocesano es cristocéntrico. El alimento de la palabra de Dios es alimento, y el alimento de la Eucaristía como alimento para nuestra vida cristiana como peregrinos de la esperanza. Cristo quiere ser adorado dentro del corazón, dentro de nuestro templo. Cristo quiere ser adorado allí. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y así nos convertimos en piedras vivas, como nos enseña el apóstol San Pedro en su estupenda catequesis. Queridos hermanos y hermanas, que la Eucaristía que celebramos alimente nuestra vida cristiana para construir la Iglesia Comunión y llevar adelante la misión en nuestra diócesis. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y testigo de la esperanza, nos anime en nuestro caminar para decir sí a la voluntad de Dios, viviendo la sinodalidad en nuestras parroquias y comunidades. Que el diácono San Lorenzo, diácono y mártir, interceda por todos nosotros para amar y servir a la Iglesia y a los pobres y llevar a la práctica lo que Él nos enseñó. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, dirijámonos a Cristo el Señor, no solo por nosotros mismos y nuestras necesidades, sino por todo el pueblo. En este momento, encendemos las 5 velas que iluminarán nuestras súplicas para que sean del agrado de Dios y tengan más fuerzas. Por la Iglesia Universal, el Papa León, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados y todos los que sirven al Evangelio, para que sigan siendo testimonio de esperanza, unidad y cercanía con el pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes,
para que fieles a su vocación de servicio, busquen el bien común y sirvan a la comunidad, particularmente a los más pobres, con justicia y equidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, para que cese toda violencia y se abra el diálogo entre los pueblos, derribándose los muros del odio y la ambición. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umi imboriajuba, ojasa asuba, reje oyuju hawa pu agua pu haputumo. Ya yerure ñande yarape. Royeruren debe ñande yara. Atu marangatu, diócesis San Lorenzo Peguareje, Espíritu Santo rupibe, oye huero bajawa, te cobe, te sacame, oikobaramo. Ya yerure ñande yarape. Royeruren debe ñande yara. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La comunidad diocesana presenta el pan y el vino, que serán consagrados como cuerpo y sangre de Cristo, alimento que nos fortalece en nuestro caminar cada vez que nos acercamos al banquete del Señor. También coordinadores parroquiales presentan canasta de víveres al altar del Señor.
manos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, al recordar el día en que te dignaste llenar de gloria y santidad este templo consagrado a ti, te pedimos que hagas de nosotros mismos una ofrenda digna de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en esta casa que nos has permitido construir, no cesas de ayudar a tu familia que peregrina hacia ti. En ella simbolizas y realizas admirablemente el misterio de tu comunión con nosotros. Aquí edificas para ti el templo que somos nosotros y haces crecer como cuerpo de Cristo a la Iglesia diseminada por todo el mundo, que alcanzará su plenitud en la Jerusalén celestial, verdadera visión de paz. Por eso, unidos a todos los ángeles y santos, en el templo de tu gloria, te alabamos, bendecimos y glorificamos diciendo: Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Lorenzo, obispo y mártir, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Joaquín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Angañemboeta, ñande yara Jesucristo, ñandembo ejahueisa. Oreru, uvaga pereime, toñembo yerobia que nanderera, tauraño ambane moraihu, toye yapone renipota, ari, uvaga peguaisa. Emerina orebe, arape, orerembiuna, opa ara, roicotereba. Ejayari que na orebe, orerembia povaikue, rojeyari jaisa, orerabisape, embia povaikue, orendibe. Ani que na rejeyaro ike, royepe ara hava y hanguame, jaorepe a opamba evaí. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, esta es la comunidad diocesana que jubilosa camina llena de esperanza para recibir el pan vivo bajado del cielo. Para los que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, les invito a rezar la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que el pueblo consagrado a ti reciba con alegría los frutos de tu bendición, para que comprenda que se ha hecho realidad en su interior el misterio celebrado en este día, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomar así. Bueno, quisiera expresar mis más sincera gratitud aquí a nuestros obispos. Está aquí a mi izquierda Monseñor Pierre Juvenville, Pedro Juvenville, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Así es que nuestra gratitud a él por su presencia aquí. Aquí a mi derecha está el cardenal Adalberto Martínez Flores, así que primero obispo de esta diócesis. Nuestra gratitud a él. Él inició, como sabemos, esta gran tarea hermosa de apacentar a los fieles de esta comunidad diocesana. Y aquí todavía continúa otra vez por mi izquierda. Está Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá. Y aquí a mi derecha está Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo emérito de Asunción. Así es. Sí. Muchas gracias. Sí. Bien. Y también aquí a mi derecha está Monseñor Claudio Jiménez, obispo emérito de Cacupe. Así es que muchísimas gracias. Y aquí a mi izquierda todavía continuamos, Monseñor Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este. Muchas gracias. Y nos acompaña también Monseñor Felipe Fabiani, el secretario de la Nunciatura Apostólica. Muchísimas gracias por su presencia. Sí. Y a todos los sacerdotes de nuestra diócesis y también de otros lugares que han venido, también nuestra gratitud a todos los religiosos que están presentes, también nuestra gratitud a los señores diáconos permanentes que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos ellos. A los religiosos, religiosas, misioneros, misioneras, también asociaciones apostólicas de fe, institutos seculares, a todos ustedes, queridos hermanos, muchísimas gracias por su presencia y su oración en este día, por estos 25 años. Y a todos los fieles, nuestros queridos fieles de las distintas parroquias de nuestra diócesis de San Lorenzo. Actualmente son 22 parroquias y tenemos un santuario y un oratorio también en nuestra diócesis de San Lorenzo. Así es que muchísimas gracias a todos los fieles de la diócesis de San Lorenzo. También nuestros agradecimientos sinceros a las autoridades que están presentes o que pudieron venir, otros avisaron que no iban a estar. Gracias por su presencia, deseamos que sigan trabajando por el bien común, llevando adelante, ¿verdad?, la tarea que tienen, defendiendo la dignidad de la persona humana, el ambiente, todo esto que conocemos. Así es que muchas gracias por su presencia a los que están. Así es que también a todas las personas que han trabajado para este día y también los que tienen sus ministerios en esta diócesis de servicio,
liturgia, catequesis, si empiezo a nombrar todas las coordinaciones pastorales, nuestra gratitud a todos ellos, a todas ellas. También está el vicario pastoral que quiere simplemente presentar, mostrar el plan de pastoral de la diócesis de San Lorenzo. Viene a ser el segundo plan. El primero se inició con Monseñor Alberto Martínez, que conformó un equipo para el plan de pastoral. Luego, cuando él se trasladó, continuó esta obra Monseñor Peralta, el segundo obispo de la diócesis, que él culminó, o sea que casi culminó, últimamente se trabajó y se terminó en este año. No había concluido él porque Dios le llamó a la eternidad, pero con el equipo de pastoral, en la comisión para el plan de pastoral, han ya logrado y ya tenemos ya impreso el plan de pastoral para estos próximos 5 años, con una iglesia ya con características de sinodalidad. Así es que el padre vicario pastoral, Jorge Sotelo, por favor, puede pasar a mostrar. Mientras llega el Padre, entonces, damos gracias a Dios por los 19 años de ordenación diaconal de Dionisio, Virgilio, Rodolfo, Vidal Adalberto. Muchísimas felicidades a estos diáconos que están de aniversario. Acción de gracias por Isabel, que está de cumpleaños. Muy bien. Buenas noches para todos. Queridos hermanos, esta noche es una noche muy especial. Esta fecha es memorable porque como diócesis estamos de fiesta y como peregrinos seguimos avanzando tras la huella de Jesús nuestro Maestro. Y esto es todo por la misericordia de Dios. Queridos hermanos, esto que tengo en mis manos es el plan pastoral diocesano de nuestra diócesis de San Lorenzo. Y el objetivo general, realizar la misión en comunión y participación alimentado por la palabra de Dios y la Eucaristía. Y están los ejes doctrinales: vocación misionera, formación permanente, conversión continua, los ejes doctrinales. Y hoy en esta fiesta lanzamos oficialmente en nombre del obispo diocesano y del clero, junto con la ayuda también de los laicos, de las pastorales, lanzamos oficialmente este plan pastoral que, gracias al sacrificio, esfuerzo, debate, oración, esto es fruto de todo eso. Agradecemos a Dios infinitamente y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Luego, en los otros días, vamos a ir convocando a los laicos responsables de cada parroquia para bajar este plan pastoral en nuestra realidad de cada parroquia. Muchas gracias. En este momento voy a hacer lectura de este otro decreto de la Penitenciaría Apostólica, donde nos concede en este día de manera especial el Santo Padre, el Papa León XIV, la bendición papal y con ella también las indulgencias plenarias.
La penitenciaría apostólica, en virtud de las facultades que le han sido atribuidas de modo especial por el Santo Padre en Cristo nuestro Señor, el Papa León XIV, ministro de nuestra fe y de nuestra alegría, al excelentísimo y reverendísimo Padre, Monseñor Joaquín Hermes Robledo Romero, obispo de San Lorenzo, benignamente concede que el día 9 de julio del 2025, en el jubileo diocesano, después del divino sacrificio litúrgico, imparta a todos los fieles cristianos presentes que verdaderamente arrepentidos e impulsados por la caridad hubieran asistido a los mismos sagrados ritos, la bendición papal, con la anexa indulgencia plenaria, que se ha de ganar bajo las acostumbradas condiciones: confesión, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice. Los fieles cristianos que reciban devotamente esta bendición papal, aunque por una circunstancia razonable no estuvieren físicamente presentes en los sagrados ritos, con tal de que hubieran seguido los mismos ritos mientras se realizan a través de los medios de comunicación con pía intención mental, podrán conseguir la indulgencia plenaria a norma del derecho. Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 3 del mes de julio, en el año de la Encarnación del Señor 2025. Firma Ángel Cardenal de Donatis, penitenciario mayor. Y ahora voy a mostrarle también ese decreto que he leído en este día. Bien, nuestra gratitud grande a su santidad León XIV por otorgarnos esta bendición papal con todo lo que escuchamos recién. Realmente es un papa muy cercano a todos nosotros y muy sabio, muy santo. Vamos a seguir rezando por él, por todas sus intenciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, Señor del cielo y de la tierra, que nos has reunido hoy para conmemorar la dedicación de esta iglesia, los colme con la abundancia de su bendición. Amén. Él que quiso congregar por medio de su Hijo único a todos sus hijos dispersos, les conceda ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Él que los ha purificado, habita en ustedes y les conceda alcanzar junto con todos los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.